No cierren sus Biblias, mis hermanos. Juan capítulo 17, manténgala abierta allí. Vamos a considerar gran parte de este pasaje. Pero quiero comenzar con lo siguiente. Mire, Rabí Zacarías fue un apologista evangélico nacido en la India y nacionalizado canadiense y estadounidense. Fue el autor de numerosos libros cristianos, incluyendo el ganador del galardón Gold Medallion Book Award, con el título ¿Puede el hombre vivir sin Dios? Y también autor de los superventas Luz en la sombra del yihad y El gran agitador. También fue presidente de Rabí Zacarías International Ministries, anfitrión de los programas de radio Que mi pueblo piense y Solo pensando, que fueron transmitidos en forma semanal y diaria respectivamente en estaciones cristianas a todo lo largo de los Estados Unidos. Fue además profesor invitado del Wycliffe Hall en la Universidad de Oxford, donde enseñó apologética y evangelismo. Previamente estudió en la Universidad de Cambridge y fue presidente de Evangelismo y Pensamiento Contemporáneo en el Seminario Teológico Alianza de 1981 a 1984. El comentarista Chuck Colson se refirió a él como el gran apologista de nuestro tiempo. ¿Sabe qué es un apologista? Es una persona que, debido a sus estudios y a la profundización en ciertos temas, es capaz de presentar una defensa bien estructurada, bien planeada de ciertas ideas, de ciertas doctrinas, en este caso del cristianismo. El doctor Zacarías en sus muchas conferencias habló en contra del ateísmo, en contra del aborto, en contra de ese tipo de temas. Fue un conferencista de talla internacional y finalmente murió el año pasado, en el mes de mayo. Pero escuche, quiero compartir con usted un artículo acerca de una situación que se dio con este hombre. El artículo dice: el pasado 23 de diciembre, el ministerio de Rabí Zacarías publicó un comunicado respecto a las investigaciones de la firma Miller & Martin sobre los presuntos casos de abuso sexual de parte de Rabí hacia varias mujeres durante su ministerio. Mis hermanos, al paso de los días, se ha venido descubriendo que fueron cientos de mujeres y de hombres quienes fueron abusados por este varón de manera sexual. Se han escrito cantidad de artículos, se han hecho muchos videos para tratar de explicar por qué sucedió esto. Un hombre de su preparación, con un ministerio de alcance internacional, y ahora que muere se le escapa esta situación. Este artículo intenta dar una explicación, como muchos han intentado darla y la mayoría coincide en esto. Hombres tan influyentes como John MacArthur han hablado incluso de este asunto. Pero escuche lo que dice este artículo. Dice: la iglesia local es fundamental. ¿Alguien sabe a qué iglesia local asistía Rabí? Seguramente algunos lo sabrán. ¿Era miembro de una iglesia? ¿Qué tanto rendía cuentas y estaba sometido a la autoridad de su iglesia local? Aunque algunos sabrán las respuestas, la verdad es que la iglesia local no era algo protagónico en el ministerio de Rabí. Vi varias de sus conferencias, pero nunca vi la centralidad de la iglesia local en su ministerio o en su vida.
Ese era claramente un punto débil. La iglesia local, continúa este artículo, es la institución que supervisa nuestra vida espiritual y nuestro discipulado en Cristo. Es la institución que tiene autoridad para llamarnos a cuentas cuando estamos en pecado. Es la institución que tiene la autoridad para disciplinarnos e incluso para hacer público si debemos ser considerados como creyentes o no. Claramente Rabí necesitaba esa supervisión. Necesitaba un cuerpo pastoral que lo hubiera llamado a cuentas desde el primer momento que comenzaron los rumores sobre su conducta sexual inapropiada en 2017. Necesitaba una iglesia local que ejerciera la autoridad de supervisarlo como creyente. La iglesia local es fundamental. Continúa este artículo. Si una iglesia hubiera supervisado seriamente a Rabí, se le habría podido ayudar a evitar ese pecado. O por lo menos se habría evitado el golpe tan fuerte que es para la iglesia esta noticia en este momento. Si una iglesia local públicamente hubiera advertido sobre el estado espiritual de Rabí, se hubiera guardado el nombre de Cristo de la ofensa que estamos viendo hoy. Aquí termina este comentario en ese artículo. Mis hermanos, yo quiero que hoy reflexionemos seriamente en esto, porque sinceramente nos preocupa como pastores ver que para algunos, y digo para algunos porque también nos damos cuenta que una buena cantidad de ustedes, mis hermanos, son fieles en su asistencia a la iglesia local, a los cultos, pero hay algunos para quienes el privilegio y la importancia de la iglesia local no es entendido correctamente, o de plano simplemente no es importante. Así que, mis hermanos, es necesario volver a la Escritura una y otra vez para reafirmar y para exhortar, para que lleguen, si Dios nos los concede, tener esa visión que Cristo tiene de la iglesia. Porque Cristo es su Salvador, su fundador, su edificador y también quien la sostiene. Y si Él le da tanta importancia a la iglesia, debe ser por algo, ¿verdad? Que el Señor, mis hermanos, nos conceda ver a la iglesia como Cristo mismo la ve. El apóstol Pablo dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor Jesús ama a la iglesia, dio su vida por ella y le ha preparado un destino glorioso. Él mira de esa manera al cuerpo de creyentes. Mire, la porción bíblica, mis hermanos, que hoy vamos a considerar, está en ese pasaje que le pedí que reservara ahí en su Biblia, Juan capítulo 17, y que es, mis hermanos, conocido como la oración sacerdotal de Cristo. La oración sacerdotal de Cristo. Esta, mis hermanos, es la oración. Yo sé que tal vez sea más famoso el Padre Nuestro, pero el Padre Nuestro solamente era como una muestra que el Señor dio a sus discípulos para que ellos aprendieran a orar, pero esta es la oración. Y además es sacerdotal. ¿Por qué es sacerdotal? Porque es una oración que sobre todo es de intercesión. Yo sé que ya lo tiene ahí abierto, así que quiero que note a simple golpe de vista que los primeros 5 versos, mis hermanos,
de este capítulo 17 son la oración del Señor por sí mismo. ¿Ya lo vio? Es su petición al Padre por Él mismo. Pero ahora quiero que note que a partir del versículo 6 hasta el final de este capítulo es una oración de Cristo por los suyos. Y déjeme decirle que no solamente está orando el Señor por los 11 discípulos que estaban allí en ese momento, sino como el mismo Señor lo dice allí en el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Así que, mis hermanos, esta oración es por ti, por mí y por los que vienen después de nosotros. El Señor dedica la mayor parte de su oración a la intercesión por sus seguidores. Mire, Él estaba más preocupado por sus discípulos que por Él mismo. Por eso dedica la mayor parte de su oración a interceder por ellos. Y eso, mis hermanos, tiene que ver con su conocimiento perfecto de las cosas que habían de venir. Ahora, mis hermanos, ¿qué pide el Señor en su oración? ¿Qué fue lo que Él pidió respecto de usted y de mí en aquel momento? Bueno, resumiendo, el tema central de la oración, mis hermanos, sin duda es la unidad de los creyentes. Y Él va a repetir este asunto en el verso 11, en el 21 2 veces, en el 22, en el 23. La unidad. Pero mire, para entender a qué se refería el Señor con esta petición, quiero que me permita ponerle en el contexto, para que entienda por qué el Señor fue que pidió esto. Porque yo creo que Él pudo haber pedido a su Padre muchas otras cosas en esa oración final, pero para Él esto era lo más importante antes de irse. Y yo quiero que usted sepa por qué. Mire, el Señor Jesús, consciente de que su obra salvadora estaba ya casi completa y que Él estaba a punto de irse de este mundo al cielo, Él ruega a su Padre por sus discípulos, porque ellos iban a permanecer aquí. Él se iba, pero ellos iban a permanecer aquí. Y ellos, como el Señor lo expresa en su oración, habían aceptado la palabra que Él les había dado, y por eso el mundo los iba a odiar. Y esos discípulos iban a estar expuestos a amenazas que iban a venir de fuera, pero también de dentro de sus propios corazones. Mire, vea por favor el versículo 12. Y quiero explicarle cómo el Señor miraba esas amenazas a las que se iban a exponer ellos cuando Él ya no estuviera. Allí en ese verso se utilizan dos palabras diferentes en griego, pero que nuestras versiones traducen ambas con la palabra guardar. Lo voy a leer. Dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. La palabra griega tereo, en tu nombre, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. La palabra griega fulazo. Dos palabras diferentes. Y ninguno de ellos se perdió, dice el Señor, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ahora mire, la primera palabra, tereo, habla de guardar en el sentido de restringir, de mantener puro algo o a alguien. Está hablando del corazón y la mente de sus discípulos. La segunda palabra, fulazo, habla de montar una guardia y estar vigilante, de proteger algo exteriormente.
Él está hablando de que guardó a sus discípulos también físicamente, desde afuera, de las amenazas externas. Mis hermanos, de esa primera palabra que tiene que ver con guardar la mente y el corazón de sus discípulos, tenemos varios ejemplos en los mismos evangelios. Déjeme darle algunas citas. Mateo 16, a partir del verso 6, dice: y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Mis hermanos, porque aquellos religiosos hablaban muy bonito de la ley, pero ¿sabe qué? Era pura apariencia. Por dentro estaban podridos. Y el Señor dijo: guárdense de ser como ellos. Él guardaba su mente y sus corazones. En otra ocasión el Señor les enseñó a orar diciendo: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esa última palabra es más correctamente traducida diciendo: líbranos del maligno. No nos metas en tentación, mas líbranos del maligno. Porque ellos iban a estar bajo esa amenaza del diablo, esas tentaciones que constantemente iban a venir a ellos para desviarlos del camino. Y el Señor les enseñó cómo tenían que orar. Por el apóstol Pedro el Señor había intercedido. Lucas 2:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y ahora el Señor oraba una vez más: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. El Señor, mis hermanos, mantuvo protegidos a sus discípulos cuando estuvo con ellos de esas acechanzas del diablo, de la contaminación del mundo, de las falsas enseñanzas y de la mentira. Pero por otro lado, también los protegió físicamente. También suplió sus necesidades físicas. Y como muestra, mis hermanos, un botón, porque tan solo unos instantes después de terminar esta oración sacerdotal, el Señor lo volvería a hacer. Cuando vinieron a arrestarlo, el Señor encaró a aquella turba que venía. Y Juan en el capítulo 18 dice: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí a ninguno. Así que, mis hermanos, el contexto es este. Esta es la preocupación del Señor, que el Padre guarde a los suyos de las amenazas de dentro del corazón, como de las que vienen de afuera, para que ellos, mientras estuvieran en este mundo, pudieran continuar la tarea de su Señor y entre tanto permanecer firmes.
Entonces, tal vez tú ya te estés preguntando, ¿y por qué pidió el Señor por la unidad de ellos? Si Él quería que el Padre los guardara de todas estas amenazas, ¿por qué pide por la unidad? Bueno, mis hermanos, esta es una verdad profunda, que debemos esforzarnos por entender y que debemos, sin lugar a dudas, mis hermanos, intentar reflexionar a menudo para tenerla presente siempre, porque para el Señor fue de suma importancia. Así que, mis hermanos, trataré de explicarlo de la manera más sencilla que me sea posible. Volvamos a los versos 11 y después al 20 en adelante. Escuche nuevamente las palabras del Señor. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Guárdalos y que sean uno. ¿Ya se dio cuenta? Ahora verso 20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La unidad, mis hermanos, por la que el Señor está pidiendo al Padre, no es en primer lugar una unidad exterior, una unidad visible, estructural, no. El Señor no está pidiendo en primer lugar que todos los creyentes pudieran estar juntos, porque al final de cuentas eso sería imposible, ¿verdad? Hablar de todos los creyentes es hablar de todos los millones que fueron antes de nosotros y de todos los que vendrán después. No es posible estar todos juntos. Sin embargo, mis hermanos, hay que decir que la unidad física o visible dependerá de esta unidad espiritual, que es la que el Señor tiene en mente cuando ruega al Padre. Ahora quiero explicarle cómo es esa unidad espiritual. Mire, el apóstol Pablo habla de ella y la explica de la siguiente manera. Ponga atención, 1 Corintios 12, de los versos 12 en adelante. Pablo dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Mis hermanos, la Escritura nos enseña que todo verdadero creyente recibe al Espíritu de Dios en el momento en que nace de nuevo. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Ese Espíritu que tú recibes en el momento en que el Señor te concede nacer de nuevo, es lo que va a hacer que seas parte de ese cuerpo. Y entonces pases a formar parte de esa unidad. Dice el apóstol Pablo, y esto tenlo en mente, cuando tú creíste recibiste al Espíritu. Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y aquí Pablo nos da ese proceso que nos llevó al nuevo nacimiento. Dice él: oyeron la palabra de verdad, el evangelio de salvación, y luego que creyeron en él, y después que dice, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello es un sello de propiedad de parte de Dios. Tú recibiste el evangelio, creíste en él,
y entonces el Espíritu vino a morar en ti. Romanos 8, dice el apóstol en el verso 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Recibimos al Espíritu Santo si somos verdaderos creyentes. Y al recibir al Espíritu Santo pasamos a ser parte de ese cuerpo de Cristo que es la iglesia. Es un solo cuerpo, aunque tenga muchos miembros, porque al tener el mismo Espíritu hay una unidad. Esa unidad, mis hermanos, proviene de que en cada miembro de esa iglesia o de ese cuerpo mora el mismo Espíritu. Esa es la unidad por la que el Señor rogaba al Padre. Cuando Él estaba orando, el Espíritu no había venido a morar todavía en la iglesia. Pero cuando Él muere en la cruz y después va al cielo, el Padre contesta su oración y envía al Espíritu. Y a partir de ese momento todos los creyentes reciben al Espíritu Santo, son parte de ese cuerpo. En todas las iglesias, mis hermanos, siempre hay gente que dice ser cristiano, pero que realmente no tiene al Espíritu de Dios. Así es la realidad de la iglesia. Hay creyentes verdaderos, pero también físicamente hay gente que, aunque de nombre se llame cristiano, no ha recibido al Espíritu de Dios. Ellos, este tipo de gente, no son salvos. Tampoco están en el proceso de ser santificados. Y tampoco serán guardados del mal y del mundo. Pero los que sí tenemos al Espíritu, recibimos las cosas por las que el Señor rogó a su Padre. Mis hermanos, yo espero que haya quedado clara esta explicación. ¿Qué es esa unidad? Ahora, déjeme pasar a la parte práctica. ¿Cómo es que por tener al Espíritu y ser parte de la iglesia, somos guardados por el Padre para poder permanecer firmes ante las acechanzas del diablo, el pecado y las tentaciones del mundo, incluso las amenazas exteriores, y que podamos terminar nuestra obra en este mundo? Escuche las palabras de Cristo: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Y luego dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno, o del mal, dice aquí. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Guárdalos del mundo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En estos versos, mis hermanos, es obvio que el Señor ruega para que sus discípulos sean guardados de la contaminación del mal. En el verso 15, ya lo dije, el original dice: guárdalos del maligno. La Escritura dice que el diablo acecha como un león rugiente y busca a quien tragarse, a quien devorar, a quien desgarrar, a quien destruir. Usted, cristiano, es el blanco de ese enemigo. El ejemplo, mis hermanos, es Judas. Él no era un verdadero discípulo, y el maligno entró en su corazón y se perdió de la peor manera posible. Pero a los que sí son creyentes verdaderos, el Señor les guarda por su Espíritu Santo. Y quiero que usted note que el Señor Jesús no ruega
para que ellos puedan esforzarse en santificarse. No ruega para que ellos sean capaces de alcanzar un grado más alto de santidad, no. Porque el creyente por sí mismo no puede santificarse a él mismo. El creyente no puede apartarse del mal por sí solo para ser más santo. El Señor le pide al Padre que sea Él quien lo santifique. Porque la santificación, mis hermanos, también es una obra de Dios. Pero escuche esto, porque le dije que íbamos a la parte práctica. Dios ha dispuesto medios para ello. Para hacerlo a usted más santo y que se aparte de esas tentaciones, que pueda ser firme cuando lleguen esos ataques demoníacos que tienen que ver con hacerlo caer en el pecado. El Señor Jesús declaró que es la palabra de Dios el medio supremo para la santificación. El Espíritu Santo, mis hermanos, obra por medio de la palabra de Dios para irnos separando cada día más del mundo y sus tentaciones. Pero escuche esto, la palabra de Dios es administrada a los santos por medio de una iglesia local. Y aquí, mis hermanos, está la cuestión a la que yo quería llegar. Es por medio de la iglesia local que Dios ha determinado que ustedes reciban la palabra de Dios. No lo estoy inventando yo, lo dijo el apóstol Pablo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún os puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. Y en el libro de Efesios dice Pablo: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido, hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¿Entienden cómo es que la iglesia local es empleada por Dios para que el Espíritu Santo y la palabra hagan su obra? ¿Por qué Dios puso en la iglesia apóstoles, profetas? Ellos ya no están ahora, pero lo siguiente que es pastores, maestros. Mis hermanos, un cristiano que se aleja de la iglesia deja de recibir la enseñanza, deja de recibir la influencia de los demás cristianos, deja de recibir el estímulo y la exhortación por medio de la palabra para su santificación. ¿Cómo vas a ser guardado del mal? ¿Cómo vas a evitar ser presa fácil de las tentaciones? ¿Cómo vas a evitar que tu crecimiento se vea estancado si te apartas de la iglesia?
que fue lo que Cristo dispuso precisamente para evitar todo eso. Mire, la Escritura continúa dándonos ejemplos de cómo es dentro de una iglesia local, que somos preservados, que somos guardados por el Padre de todas esas amenazas que nos quieren destruir. Cuando Pablo se estaba despidiendo de las iglesias para ir a aquella prisión en Roma, él tenía también preocupación en su corazón por los creyentes, al igual que su Señor. Y Lucas nos narra ya en el capítulo 20 de Hechos, que Pablo, cuando pasó por allí, él iba ya camino a Roma, pero en un momento que tuvo oportunidad, descendió del barco y mandó a llamar a los ancianos de Éfeso, una iglesia querida por él, donde él había pasado mucho tiempo. Los ancianos los mandó a llamar, y escuche usted, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Les recuerda la oración del Señor? Pablo también pedía por las ovejas del rebaño. ¿Y a quién se las encomendó? A los pastores. Porque ellos, las ovejas, iban a ser atacados, iban a intentar ser desviados del camino. También el apóstol dijo, allá en Gálatas, hablando de la iglesia como el lugar donde somos guardados: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. En Colosenses 3:16, y leo de la versión NBI, Pablo también dice: que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. La palabra de Dios es el medio, pero ¿cómo, mis hermanos, es administrada? Por medio de los miembros de la iglesia. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Estar reunida la iglesia, mis hermanos, es lo que nos acerca más a la santidad y nos hace ser resistentes a la tentación. Y así podríamos seguir con más y más citas bíblicas, pero es obvio que la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo se hacen realidad en y por medio de la iglesia local. Mis hermanos, yo sé que la visión que muchos tienen de la iglesia es una visión pobre, muchas veces más mundana que espiritual. Y hay quienes piensan que es más un capricho de los pastores querer tenerlos aquí a todos reunidos, pero no es así. Mis hermanos, nosotros nos damos cuenta una y otra vez lo que sucede cada ocasión que alguno de ustedes se aparta de la comunión con la iglesia. Cómo lo mundano y pecaminoso comienza a ganar terreno en sus vidas. Cómo esa sensación de no tener esa presión, esa influencia, ese estímulo de los hermanos en su manera de vivir, les da una falsa impresión de libertad que usan para deslizarse a pecados que comienzan por ser sutiles.
pero después les hacen precipitarse a pecados duros, que son absolutamente destructivos y que van a dejar secuelas en sus vidas para siempre. Mis hermanos, hemos visto cómo el diablo sabe jugar su juego para lograr que algunos de ustedes se separen de la iglesia. Mire, ha habido algunos jóvenes que llegaron a esta iglesia y yo pensé que algunos de ellos llegarían tal vez a ser pastores, otros tal vez a ser evangelistas, etc. Pero con tristeza he visto cómo incluso sus propios padres les han apartado de la iglesia y los han enfocado a metas mundanas. Y ahora esos jóvenes van por otros caminos lejos de Dios. Hemos visto, mis hermanos, también cómo el diablo usa el pecado del orgullo, que es el pecado primigenio, para lograr separar hermanos que pensábamos que eran maduros. Y ahora sé que ellos también se miraban como maduros. Y el diablo usó eso para que pensaran que podrían dejar de asistir con regularidad a la iglesia y que no pasaría nada. Y entonces dieron prioridad a cosas que su orgullo les hizo buscar: trabajos exitosos, reconocimientos académicos, bienes materiales, hasta que de pronto les sobrevino la tragedia del pecado aplastante y mortal. Mis hermanos, ¿ustedes creen que nos preocupamos por su asistencia solamente por capricho? Por algo nuestro Señor tuvo en mente a los suyos en su oración, y por eso mismo Él pidió por la unidad, esa unidad que nos hacía parte de un cuerpo, de su cuerpo. Por algo Pablo encomendó el rebaño a los ancianos de la iglesia para guiar al rebaño en santidad, porque el mundo y el adversario, mis hermanos, son crueles y no van a tener piedad alguno de las ovejas del Señor. Por eso, mis hermanos, nosotros también rogamos que el Señor les permita que puedan ustedes ver a la iglesia cada día más como la mira el Señor mismo. Porque la iglesia no es una opción para ti, no es algo prescindible, no es una de las muchas alternativas que tú puedes tener de cómo gastar tu tiempo los domingos o los días de culto y estudios. La iglesia, mi hermano, es un asunto de vida o muerte, de verdad. Así es como lo miró nuestro Señor. Termino con las palabras de Cristo mismo. Ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti, Padre Santo. Tú me has dado tu nombre, ahora protégelos con el poder de tu nombre, para que estén unidos como lo estamos nosotros. Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron las Escrituras. Ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Mis hermanos, que nuestra reflexión sea sobre esta oración magnífica de nuestro Señor, que podamos ver la iglesia como Él la ve. Créame, no es un capricho que usted está aquí, porque fue la petición de Cristo para guardarlo a usted de las acechanzas del diablo, del mundo, de su propia carne. Reflexionemos en eso, mis hermanos. Que Dios los bendiga.